Bienvenidos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo de un texto que plantea una pregunta bastante incómoda. ¿Qué pasa cuando ser aceptado por todo el mundo es en realidad una mala señal? La fuente que tenemos, una reflexión de un autor llamado Joshua, nos mete de lleno en el dilema de seguir la corriente del mundo. Y nos advierte de que, la comodidad y la búsqueda de aplausos nos pueden estar desviando de algo importante. Exacto. Y la idea central es justo esa tensión entre la complacencia y la convicción. De hecho, todo arranca con una frase del Evangelio de Lucas, que es una auténtica bomba. A ver. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de los otros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Es casi una invitación a sospechar del éxito. ¿Sí? Del éxito unánime. Vaya. Vale, esa frase ya de por sí da para mucho. Vamos a meternos de lleno a esto. Cuando el texto habla de seguir la corriente, ¿a qué se refiere exactamente? No suena algo bueno, la verdad. No para nada. Lo describe como una especie de inercia espiritual. Una falta total de dinamismo. Inercia. Sí, es la imagen de alguien que se suelta en un río y simplemente se deja arrastrar, sin oponer la más mínima resistencia. Pero lo interesante es que no lo trata como una simple pasividad, sino que le da una dimensión espiritual muy, muy seria. ¿En qué sentido? Porque dejarse llevar es una frase que usamos todos los días y a veces hasta tiene una connotación positiva, de relajarse y ya está. Claro, pero aquí el contexto es otro. Se apoya en un pasaje de la epístola a los Efesios que dice algo como: estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¡Ostras! No es relajarse, es estar espiritualmente muerto y seguir activamente una fuerza que el texto identifica como el príncipe de la potestad. El príncipe de la potestad. Suena muy grandilocuente, un poco abstracto. ¿Cómo podríamos traducir eso a un lenguaje más de hoy? Es como el sistema, el establishment. Esa es una buena forma de verlo, ¿sí? Pensemos en ello como el Zeitgeist, el espíritu de la época. Ajá. Ese conjunto de ideas, de valores, de comportamientos no escritos que una sociedad acepta como normales, como lo que se hace. Vale. Según este análisis, esa corriente, ese Zeitgeist, no es neutral. Está, digamos, secuestrada al servicio de intereses que buscan el bienestar propio y se olvidan de una verdad más profunda. Así que adaptarse a ella no es ser neutral, es elegir un bando, aunque no te des cuenta. Claro, acabas jugando con las reglas de los que controlan la corriente. Justo. Entendido. No es una simple inercia, es una conformidad activa. Y lo que plantea el autor es que este conflicto no es nuevo, ¿verdad? Parece que es una constante a lo largo de la historia. Totalmente. El texto nos lleva de viaje por una especie de grandes éxitos de figuras impopulares para demostrar que este patrón se repite una y otra vez. Empieza con el profeta Isaías. Y la escena es increíble. La gente se le acerca y básicamente le pide que les mienta. La cita es brutal. No nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras, vaya. Quieren que la verdad sea parte de su camino, que el santo de Israel, como dicen, no les moleste. Es una petición de ceguera voluntaria. Es casi como decirle a tu médico: no me digas el diagnóstico real, dime que estoy sano. Exactamente. Y el patrón sigue. Con Jeremías la presión se vuelve aún más personal. Él se enfrenta al rey, a los príncipes y se niega a adaptarse. ¿Y qué pasa? El resultado. Pues el texto lo describe así: oí la murmuración de muchos, denunciad, denunciémosle. Todos mis amigos miraban si claudicaría. Qué duro. La presión no venía solo de los enemigos, de fuera, venía de su propio círculo, de sus amigos que estaban esperando a que tropezara para señalarlo. Eso es terrible. La soledad del que dice la verdad, rodeado de gente que espera tu caída. Entonces el patrón que se dibuja aquí es que cuando la verdad incomoda, preferimos atacar al mensajero antes que cambiar de opinión. ¿Esa es la idea central? Has dado en el clavo. Es un mecanismo de defensa social. Y el texto lo lleva hasta el Nuevo Testamento, con el apóstol Pablo. Sus mayores confrontaciones no eran con gente ignorante, eran con los doctos, con la élite. Claro. Y él lanza una pregunta que resume todo el drama. Dice:
Me he hecho, pues, vuestro enemigo por deciros la verdad. Es que es tremendo. Decir la verdad te convierte en el adversario. Y supongo que, siguiendo esa lógica, la confrontación más grande de todas tenía que ser con la figura central de esta fe. ¿Cómo encaja Jesucristo en este patrón? Él es el epicentro del conflicto. El análisis subraya que sus mayores batallas no fueron con los marginados o los pecadores, fueron con la élite religiosa, los escribas y los sacerdotes, el establishment de su época. Ajá. Le acusaban de cosas como quebrantar el día de reposo, pero el verdadero problema, lo que de verdad les molestaba, era que se hacía igual a Dios. O sea que desafiaba su estructura de poder, su monopolio sobre lo divino. Precisamente. Y aquí el texto plantea una pregunta que el propio Jesús formuló y que es el núcleo de todo esto. A ver, ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Es una radiografía perfecta del problema. Cuando la validación de tus colegas, la palmadita en la espalda del sistema, se vuelve más importante que la verdad, la fe auténtica se vuelve imposible. Es buscar los likes de los hombres en lugar de la aprobación de Dios. esta idea de buscar la aprobación de los demás en lugar de la verdad tiene unas implicaciones enormes. Y no solo en la religión. Pero ciñéndonos al texto, ¿cómo conecta esto con las instituciones religiosas de hoy? Suena a una crítica bastante directa. Es una crítica frontal. Afirma que muchas instituciones se sienten cómodas, halagadas, cuando los gobiernos o el poder de turno hablan bien de ellas. Claro. Han fijado su rumbo, sus dogmas, su cuerpo doctrinal de una forma tan rígida que ya no hay espacio para nada nuevo. Han creado su propia corriente, una que lleva fluyendo siglos, y cualquiera que nade en contra es un problema. Se convierten en una especie de guardianes de un sistema cerrado. Un sistema que ya no se cuestiona, sino que se dedica a perpetuarse a sí mismo. Eso es. Llega a decir que actúan como si fueran los dueños de Dios, la fe y su saber. Esto crea una jerarquía donde los líderes son señores intocables que esperan ser servidos. Entiendo. Y aquí es donde el autor introduce la gran paradoja. El modelo de Jesucristo era exactamente el contrario. Él vino para servir, no para ser servido. Cualquier estructura que exija ser servida en su nombre está, según este análisis, en contradicción directa con su mensaje. Entiendo la crítica, pero ¿no es un poco injusta? Una organización con reglas, con dogmas, también proporciona estabilidad y coherencia a millones de personas. ¿No hay un riesgo en proponer un sistema tan fluido que al final se pueda diluir en cualquier cosa? Esa es una objeción muy importante y el texto la aborda proponiendo una alternativa radical. No se trata de caos contra orden, se trata de una distinción fundamental en la naturaleza de la Iglesia misma. Vale. La fuente argumenta que la verdadera Iglesia no es una organización, es un organismo. Organización versus organismo. Me parece una distinción clave. A ver si lo entiendo. Una organización sería como un edificio, ¿no? Rígido, con reglas fijas, con una jerarquía clara. Y si lo derribas, se acaba. Pero un organismo sería más como un bosque o un arrecife de coral. Un ecosistema vivo que se adapta, que crece por sí mismo y que es casi imposible de erradicar por completo porque está vivo y descentralizado. Esa analogía es perfecta. Un organismo es dinámico, es imparable. El texto dice que en 20 siglos no ha podido ser frenada ni por leyes, ni barreras idiomáticas, ni las fronteras del saber o la ignorancia. Claro. Una organización puede ser prohibida, sus líderes encarcelados, sus edificios cerrados. Un organismo, como un arrecife, encuentra la forma de seguir viviendo, creciendo en los lugares más inesperados. Crece desde dentro, no se impone desde fuera. ¿Y qué es lo que alimenta a este organismo? ¿De dónde saca su energía si no es de una estructura de poder? Según el texto, se alimenta directamente de su cabeza, que es Cristo. No sigue la corriente del mundo, sino el impulso vital que viene de esa cabeza. Ya. Es un cuerpo que busca alcanzar la plenitud del Cristo resucitado, lo cual es un objetivo de crecimiento constante, no de mantenimiento estático. Y menciona incluso una práctica concreta como motor de este crecimiento. ¿Cuál? Que es bautizar a los creyentes en el nombre de Jesucristo como una forma de conectarlos directamente a esa fuente de vida, sin intermediarios organizacionales. Es una visión mucho más fluida y, como decías, resiliente. No depende de estructuras de poder para sobrevivir,
De hecho, a menudo sobrevive a pesar de ellas. Exacto. La organización busca proteger su estructura, sus dogmas fijos. El organismo busca crecer y reproducirse. Son dos lógicas completamente diferentes. Claro. La primera se estanca en el pasado, la segunda está siempre orientada hacia el futuro, hacia esa plenitud. Por eso la crítica a las instituciones es tan dura, porque cuando una organización se olvida de que debería ser un organismo, se convierte en un fósil. Vale, creo que el panorama está quedando claro. El análisis nos deja con una elección bastante cruda. O la comodidad y la seguridad de la aprobación del mundo, de la organización, o la senda mucho más difícil e incierta de la fidelidad a una verdad que, como hemos visto con los profetas, a menudo genera un rechazo frontal. Ese es el corazón del asunto. La fuente advierte de que hoy en día nadie quiere pagar la cuota del desprecio por amor a su nombre. Es más fácil, más seguro y más rentable seguir la corriente. Y para recalcar esto, recupera una cita de la primera epístola de Pedro que es muy gráfica. Dice que al mundo le parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno y os ultrajan. O sea, que ser visto como raro o incluso ser insultado no es necesariamente una señal de que vas por mal camino. Según esta lógica, podría ser justo lo contrario. Claro. Es una consecuencia casi esperable de no seguir la corriente. Es un cambio de mentalidad total. En nuestra cultura, que algo sea impopular o genere rechazo suele verse como un fracaso rotundo. Y aquí se plantea que la verdadera obra de Dios avanza a pesar del escarnio, no en ausencia de él. Entiendo. La verdadera fortaleza, nos dice el texto, está en resistir esa inercia de la que hablábamos al principio, esa pasividad que el mundo premia. Entonces, volviendo a la frase con la que empezamos, el «ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros», no es solo una advertencia, es casi una herramienta de diagnóstico. Totalmente. Si notas que todo el mundo, sin excepción, te aplaude, quizás es porque no estás diciendo nada que realmente desafíe el status quo. Es una pregunta de diagnóstico perfecta. Me acaba de surgir una duda escuchándote. Dime. Si la aprobación universal es una señal de alarma, como dice el texto, ¿significa eso que una figura o un movimiento verdaderamente transformador está casi condenado a ser impopular, al menos en su tiempo? Eso tiene unas implicaciones enormes. Totalmente. Implica que la verdad y la popularidad masiva pueden ser mutuamente excluyentes a corto plazo. Es un análisis que sin duda desafía nuestra idea de éxito y nos obliga a mirar nuestras propias lealtades, a quién buscamos agradar realmente. Así es. Y quizá el pensamiento final que nos deja este texto no es tanto una afirmación, sino una pregunta profunda para la reflexión personal. Una pregunta que resuena más allá de cualquier dogma y que nos interpela directamente. Una pregunta nada fácil de responder con honestidad, me imagino. Para nada. La pregunta sería, ¿existe una disposición real a perder la buena opinión del mundo con tal de mantener intacta la lealtad a Jesucristo y su verdad? Y de forma aún más concreta, para llevarlo a nuestro día a día, ¿en qué áreas de la propia vida se ha podido ceder a esa corriente del mundo simplemente para evitar una confrontación o para ganar aceptación, ya sea social, familiar o incluso dentro de una comunidad religiosa? Una pregunta, para meditar.